Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, Solemnidad, Ciclo C, 19 de junio del 2022. Lucas capítulo 9, versículos 11b al 17. En el primer punto meditamos. En aquel tiempo Jesús hablaba a la gente del reino y sanaba a los que tenían necesidad de curación. El día comenzaba a declinar. Entonces, acercándose los 12, le dijeron: Despide a la gente que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado. Hoy la Iglesia Católica celebra su misterio más querido, la Eucaristía. Es como una gran familia reunida alrededor de la mesa. Estamos aquí como uno de esos grupos de 50 personas sentadas en el suelo en el desierto, esperando comer el pan multiplicado por el Señor. El pan que nos dará es su carne para nuestra vida y para el mundo. Cuando la familia judía se reunía para la cena pascual, la Biblia prescribía que el hijo menor de la casa, antes de comenzar la comida, hiciera al padre de familia esta pregunta: ¿qué significa este rito? Fue la pregunta que alguien, quizá Juan, que era el más joven de los apóstoles, también le hizo a Jesús la noche en que se sentaron a la mesa para celebrar la última Pascua de su vida. A ella respondió Jesús explicando cómo todo lo que se celebraba desde la noche del Éxodo en adelante, con la matanza del Cordero y la cena pascual, era sólo una figura y una profecía de él, Cordero de Dios, que habían que morir para quitar los pecados del mundo y ser comida y bebida para sus amigos. También nosotros, reunidos aquí para la cena del Señor, volvemos a hacernos esta pregunta: ¿qué significa este rito? No porque no sepamos lo que vamos a hacer, sino para instar al Señor a que nos explique más a través de la Iglesia su misterio, para llevarnos a una comprensión cada vez más profunda de él. El Señor responde a nuestra pregunta en primer lugar con las palabras de Pablo en la segunda lectura. Nos dice: cada vez que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Esta es sólo la explicación de la palabra del Señor mencionada por el mismo Pablo en el momento de la institución de la Eucaristía. Hagan esto en memoria mía. Aquí quizás está la palabra clave para entender la Eucaristía. Es un memorial, pero ¿memorial de qué? De la muerte del Señor, por supuesto, pero no solo de éste. Jesús dijo: en memoria mía. La Eucaristía, pues, lo recuerda a Él todo su misterio, su prefiguración en el Antiguo Testamento y su actuación en el Nuevo. Señor Jesús, que tienes tanta paciencia con nuestra falta de fe en la providencia del Padre, ayúdanos a tener confianza en su solicitud por nosotros, sus criaturas, porque nos ama a cada uno con un amor de predilección. En el segundo punto meditamos. Él les contestó: denles ustedes de comer. Ellos replicaron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos a comprar de comer para toda esta gente, porque eran unos 5,000 hombres. La Pascua ya había acabado, siendo el memorial de toda la historia y de sus momentos fuertes: creación, sacrificio de Isaac, Éxodo, alianza, etc. Todos estos grandes acontecimientos se habían relacionado también litúrgicamente con la Pascua, en el sentido de que se creía que ocurrían durante un día de Pascua y por lo tanto se recordaban en la vigilia pascual. Así es también para nosotros. La Eucaristía es el recuerdo del Señor y la salvación que Él realizó, culminando con su muerte y resurrección. Es el memorial del pueblo de Dios. Todo pueblo que tiene una historia tiene también su propio memorial, que puede ser un día de fiesta, un monumento, un parque u otra cosa en la que se condense su historia, que es ligado al recuerdo de una victoria o del padre de la patria. Es impresionante ver lo que representa el Gandhi Memorial para el pueblo indio en Nueva Delhi.
Es como si allí se encerrara el alma colectiva del país. Lo primero que invitan al extranjero a visitar es precisamente eso. El pueblo de Dios también tiene su memorial, pero es un memorial vivo. La gran diferencia está aquí, un memorial vivo, no las cenizas de alguien. La memoria bíblica es esencialmente distinta de la humana, que hace revivir la realidad solo intencionalmente en la memoria. El recuerdo bíblico realmente da vida a la realidad. Es memoria y presencia al mismo tiempo. La salvación y la muerte de Cristo a través de la Eucaristía no solo reviven en nuestra memoria, sino que reviven realmente. Hay una presencia real en el altar. Es la presencia misma, aunque misteriosa y velada, con la que Jesús estuvo presente en el Calvario. Es la presencia del resucitado que dice: tóquenme, soy realmente yo. Nos acordamos de Él, de su muerte, es decir, somos testigos de su muerte y recogemos sobre nosotros su sangre purificadora. Estamos alrededor del altar con María y Juan, como estaban alrededor de la cruz, pero también existe la triste posibilidad de que estemos aquí como soldados, como enemigos y como unos transeúntes que estaban alrededor de la cruz. Así es como Pablo nos ayuda hoy con sus palabras a responder a la pregunta: ¿qué significa este rito? Nos hizo comprender que la Eucaristía es ante todo memoria y presencia del Señor entre nosotros. Es el vínculo más fuerte que nos une a Él y que lo hace nuestro contemporáneo y que nos hace a nosotros sus contemporáneos, los presentes en su muerte y resurrección. Nosotros también estuvimos allí, dijo el judío que celebraba la Pascua en el tiempo del Señor. Y nosotros también estábamos con nuestros padres cuando cruzaron el Mar Rojo para ir hacia la libertad. También nosotros estuvimos allí, debemos decir los cristianos, el día que nos hizo pasar de la esclavitud a la libertad, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Espíritu Santo, ante nuestra falta de medios para saciar el hambre y la sed de pan, de cultura y de Dios, ayúdanos a ver con los ojos de la fe cómo Dios Padre nos ha dado todo al darnos a su Hijo y cómo Él provee para las necesidades de todos. En el tercer punto meditamos: entonces dijo a sus discípulos: hagan que se sienten en grupos de unos 50 cada uno. Lo hicieron así y dispusieron que se sentaran todos. Entonces, tomando él los 5 panes y los 2 peces, y alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les había sobrado, 12 cestos de trozos. Pero también el Evangelio, con el episodio de la multiplicación de los panes, tiene su propia respuesta para dar a esa pregunta: ¿qué significa este rito? Una respuesta que absolutamente debemos recoger para comprender la Eucaristía como su aspecto más existencial, el que más la acerca a nuestra vida cotidiana. Esto está contenido en algunas anotaciones que hacen del episodio de la multiplicación de los panes un símbolo y una profecía de la Eucaristía. Jesús, en medio del desierto, multiplica el pan y lo distribuye a las multitudes por medio de los apóstoles para que éstos que han escuchado su palabra no desfallezcan en el camino. Todos comieron y quedaron satisfechos. El desierto es esta vida que atravesamos para llegar también a la tierra prometida. Desierto por la soledad que muchas veces experimentamos allí, por la sequedad y el vacío de alegría que reinan allí, por la dureza e incertidumbre de sus caminos. La palabra del Señor que hemos oído y que nos ha iluminado no nos basta. Aún con ella fallaríamos en el camino, nos desalentaríamos, nos dejaríamos sorprender por la tentación y quizás también nosotros
construiríamos nuestro propio becerro de oro. Además de la ley, necesitamos que nos den el maná. Por eso la Eucaristía es el alimento para los caminantes, como la llama la Iglesia, alimento, es decir, para aquellos que, liberados por el bautismo de la esclavitud del mundo, van ahora de camino de la patria prometida. El profeta Elías, huyendo de Jezabel, llegó un día al desierto. Estaba cansado, exhausto, se arrojó a la sombra de una zarza y le dijo a Dios que ya no aguantaba más, que lo dejase morir, y se durmió. Pero aquí un ángel lo tocó y, presentándole un pan cocido en las brasas, se lo ofrece diciendo: levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti. Él lo comió y con la fuerza de ese pan caminó durante 40 días por el desierto hasta llegar al monte de Dios. También nosotros muchas veces estamos cansados, con muchas ganas de detenernos y decir basta. La Iglesia hoy y durante todo el año repite las palabras del ángel a Elías: come y camina. El que come de este pan tiene vida eterna, y el Señor lo resucitará en el último día. María, Madre nuestra, gracias por haber acogido a Jesús en tu purísimo corazón y en tu seno, y por dárnoslo. Él se hace pan eucarístico en la misa, sea nuestro alimento de vida eterna. Concédenos la gracia de creer en su presencia real bajo las especies del pan y del vino, para adorarlo y vivir por él y para él. Amén.